Asterisco asterisco tutulo asterisco asterisco bomba. Kerem revela secreto de Hande en el set, ruptura o amor prohibido tras CU Maras. Series turcas al descubierto. Hola a todos y bienvenidos una vez más a su canal favorito de series turcas. Estoy emocionadísima de tenerlos a QU de nuevo. Hoy vamos a sumergirnos en un mundo de intrigas, secretos y pasiones que se esconden detrás de las CU Maras de nuestras series turcas favoritas. Prepárense porque vamos a destapar algunas historias que les dejaron con la boca abierta, especialmente una que involucra a Kerem y Hande como lo oyen. ¿Ruptura o amor prohibido? Eso es lo que vamos a descubrir juntos. Si son tan fanáticos de los dramas turcos como yo, y les encanta saberlo todo sobre sus actores favoritos, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Ahora rense que empezamos con este recorrido lleno de chismes jugosos y revelaciones impactantes. Bien, vamos a empezar hablando de Senu con diéresis al Kapm, o Llamas a mi puerta, una serie que catapultó superíndice 3 a la fama a Hande Párrafo y Kerem Bürsin. Esta comedia romántica nos cuenta la historia de Eda YLDZ, una talentosa florista que se ve obligada a fingir un compromiso con Serkan Bolat, un exitoso arquitecto con una personalidad fría y distante. La trama es llena de malentendidos, situaciones CU superíndice 3 micas y por supuesto, una química explosiva entre los protagonistas. La serie se ayuda de su argumento principal, ha generado un fenus superíndice 3 fan inmenso, no solo por la relación superíndice 3n entre sus personajes, sino también copyright n por la relación superíndice 3n que se rumoraba entre Hande y Kerem fuera de la pantalla. Por QU copyright la incluimos a QU. Porque es el escenario perfecto donde esta bomba de la que hablaremos hoy tuvo su epicentro. La relación superíndice 3n entre Hande y Kerem, que empezó superíndice 3 en la ficción superíndice 3n y luego se trasladó superíndice 3 a la vida real, mantuvo a los fans pegados a sus pantallas y también copyright n a las redes sociales, durante aún más menos os. Lo que quizo no saben es que detrás de esas sonrisas y momentos compartidos había un secreto mucho ese grande de lo que imaginó vamos. Y es que según fuentes cercanas al rodaje, Kerem ha confesado a su círculo ese último un secreto que involucra directamente a Hande. Un secreto que de ser cierto podrá explicar muchos de los rumores que siempre han rodeado la relación superíndice 3n de esta pareja, y que plantea serias dudas sobre si realmente su amor fue tan idílico como parecua. Les aseguro que esta revelación superíndice 3n va a revolucionar la forma en que percibimos Senu con diéresis al Kapm. Pero antes de seguir con el secreto de Kerem y Hande vamos a hablar de otra serie que también copyright n ha dado mucho de QU copyright hablar, aunque por otros motivos, AEK 101. Esta serie original de Netflix nos transporta a la Estambul de los aún más menos os 90, donde un grupo de estudiantes rebeldes y problemáticos intentan evitar su expulsión superíndice 3n del colegio haciendo que su profesora se enamore. A pesar de que esta serie se centra en un grupo de superíndice 3 venes, explora temas como la amistad, el primer amor y la rebeldía adolescente. Los personajes son muy carismáticos y la banda sonora es genial, lo que la convierte en una serie muy fácil de ver y disfrutar. El GEU copyright nero podríamos decir que es un drama juvenil con tintes de comedia, y los actores principales son Kubilay Akaa, Alina Boz, Mert Yazkoylu y Selahattin Paal. Por QU copyright la mencionamos en este vídeo sobre secretos tras CU Maras. Porque aunque en este caso no hay rumores de romances prohibidos, hubo tensiones durante el rodaje. Algunos actores no se llevaban del todo bien fuera del set, y eso a veces se reflejaba en la dinámica de los personajes. Imaginen lo difícil que debe ser fingir amistad o amor cuando en realidad no hay química entre los copyright pretes. Eso nos recuerda que las series turcas, como cualquier otra producción superíndice 3n, estuvieron llenas de más menos os conflictos y secretos que no siempre se ven en pantalla. A su que ya ven, no todo lo que brilla es oro y a veces, la magia de la televisión superíndice 3n esconde historias complejas y relaciones muy humanas. Ahora sigamos con otra joya de la televisión superíndice 3n turca, Erken Zikuay, o Pu Haro más menos Ador. Esta comedia romántica, protagonizada por Demet Özdemir y Can Yaman, nos cuenta la historia de Sanem, una joven más menos Adora que comienza a trabajar en una agencia de publicidad y se enamora de su jefe Can.
La serie es famosa por su energía positiva, sus paisajes impresionantes y por supuesto, la innegable química entre Demet y Can. De hecho, los rumores sobre un posible romance entre ellos fuera de la pantalla fueron muy sonados en su momento. Aunque nunca se confirmó superíndice 3 nada, la conexión superíndice 3N entre ambos en la serie era tan palpable que muchos fans son más menos aban con que su historia de amor se hiciera realidad también copyright N en la vida real. Y es que esta es la magia de las series turcas, ¿verdad? Nos hacen creer en el amor verdadero, nos hacen show más menos ar con finales felices y nos hacen conectar con los personajes de una manera muy especial. Erkenci Quay fue un fenómeno superíndice 3 meno global, y aún hoy en día sigue siendo una de las series turcas muy vistas y queridas. Y aunque no tenemos ningún gran secreto escandaloso como el de Kerem y Hande, la relación superíndice 3N entre Demet y Can, con sus especulaciones y rumores, es otro ejemplo de CU superíndice 3 mo la vida real puede mezclarse con la ficción superíndice 3N, creando una narrativa paralela que a menudo es igual o muy interesante que la propia serie. Ahora volvemos al tema principal, el secreto de Kerem. Como les comentaba, fuentes cercanas al rodaje de Senu con diéresis al CAPM, aseguran que Kerem habrá confesado a sus amigos cercanos que la relación superíndice 3N con Hande, aunque públicamente era presentada como un cuento de hadas, tenua una parte oscura. Según estas fuentes, habrá existido una tensión superíndice 3N constante entre ellos debido a ciertas decisiones profesionales que Hande habrá tomado sin consultarle. Esto habrá generado un ambiente de desconfianza y resentimiento que, según Kerem, fue la causa principal de su ruptura. Pero la cosa no termina aún. Al parecer, este secreto que Kerem le reveló superíndice 3 a su círculo íntimo también copyright N incluía detalles sobre un posible amor prohibido por parte de Hande con otro miembro del equipo de producción superíndice 3N. Una relación superíndice 3N que, de ser cierta, explicará la frialdad que los fans percibieron en los últimos meses de su relación superíndice 3N, y que habrá desencadenado el final de la historia de amor que todos queríamos que fuera real. Imaginen el impacto que esto podrá generar en los fans. Una verdadera bomba que aún no ha explotado públicamente, pero que corre como la pu superíndice 3 lbora en los círculos cercanos a la pareja. ¿Serú verdad? ¿Serú una simple especulación superíndice 3N? El tiempo lo dirá, pero de momento, esta revelación superíndice 3N nos deja pensando sobre la complejidad de las relaciones personales en el mundo del espectáculo y sobre CU superíndice 3 mo a veces, lo que vemos en la pantalla es muy lejos de la realidad. Y ya que hablamos de secretos y tensiones, vamos con otra serie que también copyright N generó superíndice 3 mucho revuelo, Karasevda. Esta telenovela dramática, protagonizada por Burak Uzu Párrafo y Bit y Neslihan Atagul, nos cuenta la historia de amor imposible entre Kemal y Nihan, dos superíndice 3 benes de clases sociales muy diferentes. La serie, famosa por su trama intensa, sus personajes complejos y su final trágico, fue un autocopyright ticofenu superíndice 3 meno global. En este caso, los rumores no fueron de amor prohibido, sino ese bien de tensión superíndice 3N entre los protagonistas. Se decua que Neslihan y Burak no se llevaban bien fuera de la pantalla y que las grabaciones eran tensas debido a diferencias de carácter y opiniones. Aunque ambos negaron estos rumores, la verdad es que la química entre ellos en pantalla parecua a veces algo forzada, lo que alimenta superíndice 3 a UN es las especulaciones. Karasevda es un claro ejemplo de CU superíndice 3 mo la magia de la actuación superíndice 3N puede hacer que creamos en una historia de amor aunque en realidad entre los actores no exista una gran conexión superíndice 3N. La serie demostró superíndice 3 que el talento puede suplir incluso la falta de química, y que los profesionales pueden separar la vida real del trabajo a pesar de las diferencias personales. Pero, también copyright N nos hace reflexionar sobre CU superíndice 3 mo las relaciones, tanto las reales como las ficticias, pueden ser muy complejas y estar llenas de matices que no siempre son visibles a primera vista. Para seguir con nuestra lista, no podemos dejar fuera con diéresis Sukur, una serie de acción superíndice 3N y drama que nos sumerge en el conflictivo barrio de con diéresis Sukur, en Estambul. La serie cuenta la historia de la familia Koupárrafo Oval, quienes controlan el barrio y deben enfrentarse a diversos enemigos. El reparto de esta serie es muy extenso, pero destacamos a Aras Bulut y Grados Inemli, Dilan con diéresis y Párrafo Ekdeniz, y Erkankol Párrafo Akaka Westendil como algunos de sus protagonistas. Con diéresis Ukur es famosa por sus escenas de acción superíndice 3N,
su trama oscura y sus personajes complejos y atormentados. En este caso, no hubo grandes escándalos de amor o rupturas, pero sí hubo algunos rumores sobre disputas salariales y desacuerdos creativos entre algunos miembros del equipo. Al ser una producción superíndice 3N tan grande y con un reparto tan numeroso, es normal que surjan roces y tensiones entre los involucrados. Pero lo importante es que U-Con-Diéresis Ucur logró superíndice 3 mantener la calidad y el U-Con-Diéresis Copyright Sito durante sus 4 temporadas. La serie también Copyright N nos muestra que aunque no siempre haya secretos amorosos o romances prohibidos, en los sets de grabación superíndice 3N siempre hay historias humanas que aún más menos aden matices y complejidad a las producciones. Y ahora volvamos a Senú con diéresis al cap, porque aún hay mundo ese tela que cortar. La confesión de Kerem sobre Ande no fue el único secreto que se filtró. Los rumores, que al inicio parecían solo esos rumores, empezaron a cobrar fuerza cuando los fans empezaron a notar ciertas actitudes sospechosas entre Ande y otro miembro del equipo de producción superíndice 3N. Este otro miembro, según las fuentes, ha estado muy cercano a la actriz en los últimos meses del rodaje, lo que coincidió superíndice 3 con la supuesta tensión superíndice 3N que habrá habido entre Ande y Kerem. Las redes sociales se incendiaron con comentarios y especulaciones sobre la posible identidad del hombre en cuestión superíndice 3N y las teorías no dejaban de multiplicarse. Todo esto, sumado a la confesión de Kerem, nos lleva a preguntarnos ¿qué copyright sucedió realmente tras bambalinas en esa producción? Y es que como pudimos ver, la supuesta historia de amor entre Ande y Kerem, que tantos fans celebraron, podría no haber sido tan idílica como todos pensábamos. El gran secreto de Kerem sobre el posible amor prohibido de Ande sin duda ha puesto un punto suspensivo a esta relación. ¿Habrá reconciliación? ¿Fue realmente un amor prohibido? Seguiremos muy de cerca esta novela de la vida real para traerles todas las novedades. Para cerrar este vídeo, hablemos brevemente de Mucize Doctor, la adaptación superíndice 3N turca de la famosa serie The Good Doctor. Esta serie, protagonizada por Taner Ülmez, nos cuenta la historia de Ali Befa, un joven cirujano con síndrome de Savant. La serie aborda temas como la inclusión superíndice 3N, la superación superíndice 3N personal y la lucha contra los prejuicios. Mucize Doctor ha sido un gran U-Con-Diéresis copyright sito en Turquía y en varios países del mundo, gracias a su historia conmovedora y a la gran actuación superíndice 3N de Taner Ülmez. En este caso, las historias que se cuentan del set de grabación superíndice 3N no son escandalosas, al contrario, se dice que el ambiente es muy agradable y que todos se llevan muy bien. Aunque no hay grandes secretos que destacar, esta serie nos recuerda que en la televisión superíndice 3N no todo es drama y que también copyright N existen producciones que logran crear un ambiente positivo y colaborativo. Y bueno amigos, llegamos al final de este vídeo. Como hemos visto, el mundo de las series turcas es fascinante, tanto dentro como fuera de la pantalla. Hemos destapado secretos, hemos hablado de amores prohibidos, tensiones en el set y rumores jugosos que sin duda nos dejan con ganas de saber Moon S. Desde el posible secreto de Kerem y Ande hasta las tensiones entre actores, la vida en las grabaciones es tan apasionante como las propias series que vemos. Espero que hayan disfrutado este vídeo tanto como yo disfruto copyright hacia copyright Ndolo. No se olviden de dejarme sus comentarios, quiero saber cuál de estas series es su favorita y qué copyright les parecen todos estos secretos que hemos destapado hoy. Me encanta leer sus opiniones. Y por supuesto si les gustó superíndice 3, regálenme un like, compártanlo con sus amigos fanáticos de las series turcas y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Los espero en el superíndice 3imo vídeo con muchas novedades del mundo de las series turcas. Hasta pronto.